bien, entonces perdonen, me voy a acercar acá. Creo que me siento más cómodo poderles explicar acá algunos puntos que vamos a ir definiendo. También si todos tienen su teléfono a la mano, pues creo que lo vamos a utilizar. Vamos a hacer uso de los medios tecnológicos para que se puedan observar o se puedan analizar ciertas sentencias, incluso, ya lo dijeron al inicio, tenemos esa compilación, lo dijo el licenciado Mario, y muy amables por el apoyo a toda la sección laboral de la Corte de Constitucionalidad, porque es un trabajo arduo, recopilando todas las sentencias que el día de hoy estamos comentando. Entonces, el tema, les decía, era determinación de los puestos de confianza. Vamos a ver algunas líneas jurisprudenciales y vamos a ver ciertos puntos, pero para ello me gustaría partir de un tema. Siempre tratamos de evidenciar esto. Yo sé que es para todos sabido, pero en la práctica, desde la óptica constitucional, se ha visto que a veces esto trae aparejados ciertos problemas. Y es algo que todos me dirán, es sí, sencillo, pero el tema, y yo voy a hacer uso de las palabras acá que también ha indicado ya el doctor Álvarez o algunas de las referencias que indicó Pablo en el tema de la justicia constitucional y esa óptica. Pero les robo 5 minutos en ese paréntesis para que aclaremos este punto. Criterios y doctrina legal o jurisprudencia. Todos tenemos una definición que es la doctrina, cuáles son los criterios, o los llamamos indistintamente en determinados momentos. Pero, ¿cómo incide esto desde la práctica? Pues vean, siempre lo indico, es admirable la forma en la que se hace la presentación de escritos o en la forma en que los jueces y magistrados resuelven, y más cuando se miran sentencias motivadas o fundamentadas con criterios o doctrina de la Corte de Constitucionalidad. Pero hagamos una diferenciación, ¿cuál es el criterio y cuál es la doctrina? ¿Por qué razón? El día de hoy vamos a ver algunos criterios y en otros aspectos doctrina legal. Para todos es sabido, artículo 43, Ley de Amparo de Exhibición Personal, la doctrina legal o la jurisprudencia que se asienta en la Corte de Constitucionalidad con 3 fallos en un mismo sentido, ¿verdad? Bueno, ahora el criterio, porque a veces decimos, es que es criterio de la Corte de Constitucionalidad, o la Corte de Constitucionalidad en tal sentencia emitió el siguiente criterio. Y ojo con ello, ¿será que es solo un criterio o si ya es doctrina? ¿Y en qué va a radicar acá la diferencia? Que si solo es un criterio, ¿tendrá esa fuerza obligatoria para poder observarlo? Es la primera pregunta que nos hacemos acá y que a veces no tenemos esa diferenciación. Entonces, si es un criterio, es decir, no se han emitido los 3 fallos en el mismo sentido, aún no es doctrina, es un criterio nada más. ¿Y será obligatorio? ¿Será obligatoria la observancia? Ahí el tema, ¿verdad? Entonces, no. ¿Pero qué sucede entonces cuando estamos en el ejercicio práctico? Tenemos conocimiento a veces de un criterio y utilizamos el criterio para fundamentarnos y queremos que nos resuelvan en ese sentido, en el sentido del criterio. Pero el criterio no tiene esa fuerza obligatoria como si la tiene la doctrina. Entonces, hagamos esa diferenciación, criterio, doctrina. El criterio puede ser 1 o 2 criterios que ya van en el mismo sentido, pero aún no se han convertido en doctrina. Entonces, ahora sí, les decía, miramos ese tema y entramos de lleno a esto, la categorización de los empleados de confianza. ¿Cómo determinarlo? Yo sé que lo comentábamos todavía acá con algunos y que puede resaltar y que me digan, miren, yo vine el día de hoy a un congreso y para que usted me esté indicando, me esté poniendo en pantalla, me esté transcribiendo lo que son los artículos del Código de Trabajo y nosotros que miramos a diario temas laborales, pues no, ¿verdad? Pero con el permiso y con el perdón, pues voy a hacer, pues solo para tomar en cuenta y ver ese antecedente previo ya a abordar el tema concreto. Y lo discutíamos en estos días, cómo
veamos el antecedente, porque ahí tenemos, y muchos dicen, es que tenemos un vacío en cuanto a esa determinación del puesto de confianza o qué norma vamos a utilizar para poder definir cuáles son las pautas que me va a indicar, mire, este sí es un puesto de confianza, este no es un puesto de confianza, este es un trabajador de confianza, este no es un trabajador de confianza. Y recordemos, tenemos en el Código de Trabajo únicamente 2 normas, si lo quieren ver así. Solo recordemos, el artículo 4, que habla sobre el representante del empleado, quiénes son representantes del empleado, en ese sentido, solo para poderlo traer a colación, y tenemos el artículo 351 que en determinado momento lo señala. Pero algo, vean en qué parte, dentro de la parte de la prueba, específicamente en un tema que habla de los testigos, que habla de las tachas, y ahí nos hace una pequeña enunciación de qué se consideran cargos de dirección, cargos de representación y cargos de confianza. Recordemos, vayámonos un poco, no es la idea hacer el día de hoy los teóricos, pero solo hagamos la remembranza, la emisión de nuestro Código de Trabajo. Y luego obviamente con las reformas que se dieron y ya como los tenemos al día de hoy. Pero estamos hablando de ya de más de 60 años de ello. Y entonces son normas que quedaron ahí, que responden a la actualidad. He ahí el tema para poder respondernos. Entonces abordo estos 2 puntos, ¿por qué? Porque son las normas que tenemos que analizar y con las, siempre lo digo, son las herramientas que tenemos a la mano para poder entonces dar respuesta y establecer quién es o no un puesto de confianza. Okay. Y entonces, ahora sí, vamos a entrar a la parte práctica, que es la idea. Olvidémonos ya de la introducción que les decía, los criterios y esta parte teórica. Vámonos a la parte práctica y les voy a explicar. Muchos yo sé que lo manejan, pero veamos más a detenimiento ciertos puntos que voy a resaltar. ¿Cómo es que cambia la línea jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad? Y lo explicaba el doctor Álvarez en un inicio, explicaba el tema de los principios, y aquí vamos a hacer tema alusión a uno de esos principios, el principio de la realidad. Y no es examen, pero lo discutíamos todavía. El principio de la realidad, ¿qué tipo de principio es según esa clasificación? Y lo veíamos, pero bueno, veamos entonces. Y vean, yo lo resalto para que no nos confundamos acá en rojo. Ojo acá, no nos vayamos a confundir, hago esta aclaración. Ahí hay citados algunos expedientes, pero esta doctrina, incluso cuando estemos esa diferenciación, ya ha sido superada. Pero lo traigo como antecedente para que veamos la evolución. Por la tarde vamos a tener un conversatorio sobre un tema bastante interesante que es la simulación, pero también ha habido una evolución para determinar pues cómo se establece si existe o no una simulación. Lo mismo sucedió acá con los puestos de confianza. Pues veamos, para poder comentarlo, pues, ¿cuál era la doctrina anterior? Y dejémosla clara. Para catalogar a un trabajador como de confianza debe existir regulación legal expresa que establezca tal categoría de plaza y mando frente al resto de trabajadores. Y ahí podemos ver el extracto de la sentencia. No es mi idea esa. Es comentar de dónde, pues cuál era ese criterio y cómo se daba en la práctica. Pues a ver, ¿cómo nosotros determinábamos un puesto de confianza? Y bueno, que era la línea jurisprudencial de la Corte. La Corte le indica, mire, para poder determinar un puesto de confianza, usted tiene que tener una norma que lo establezca como tal. Si usted tiene una norma que dice que ese es puesto de confianza, entonces se va a catalogar un puesto de confianza. Y esa era la normativa. Y puede existir en una ley general, en una ley ordinaria o una ley de carácter ordinario, especial o profesional. Ese es el criterio de la Corte. Y yo decía de esa manera. A ver, ¿cómo entonces voy a catalogar yo el puesto de confianza? Y la Corte no lo decía en ese sentido.
aquí entra un tema, y era lo que yo les comentaba, pero ¿cómo funciona entonces la óptica constitucional? Y no olvidemos este pequeño punto, porque mirábamos en alguna de las preguntas en cuanto a cuáles son los criterios de la Corte de Constitucionalidad. Por ejemplo, cuando suspende al inicio o no, tiene que esperar a que se resuelva en sentencia. Y llego aquí, propias unas palabras que dijo Pablo al inicio, y era el tema de cómo es que funciona la justicia constitucional. Hago un paréntesis. A ver, la justicia constitucional no va a venir y me va a decir cómo debo resolver, cómo tengo que analizar o qué hice al respecto. La justicia constitucional funciona donde le dice, a ver, ¿usted qué dejó de hacer? En ese sentido. Y a veces esa pequeña línea donde estamos entre la justicia ordinaria y la justicia constitucional, donde queremos que en justicia constitucional se entre a conocer y se declare un derecho, y no, la justicia constitucional no lo puede hacer. La justicia constitucional lo que le va a decir, mire, usted dejó de inobservar tal aspecto, tal norma, obsérvela y haga su análisis nuevamente. Pero no va a venir la justicia constitucional y va a decir, bueno, yo me abrogo el caso y entonces voy a entrar y lo voy a resolver. Ojo acá con este punto que es bien interesante. Esto me lleva a otro tema como consecuencia en materia de amparo en temas laborales, y lo platicábamos a veces. En muchas situaciones se dice se otorgó amparo. Sí, se otorga amparo, lo van a hablar más adelante, pero ¿cuál ha sido el motivo? Se ha otorgado amparo por falta de fundamentación en determinados casos. Y entonces cualquiera se queda y dice, yo tengo una sentencia de amparo y dice que declaró con lugar. Y entonces, ¿qué sucede en ese aspecto? Pero hay que ver el extracto o por qué fue que acaeció en ese punto. Entonces, bueno, esta era la línea, retomo entonces. Y acá me voy avanzando, ahorita regresamos a este punto. Hubo un giro. ¿Por qué? ¿Qué sucedió? Se empezó a dar cuenta entonces la Corte qué sucedía en la práctica. Bueno, si el criterio era, a ver, para que yo pueda establecer quién es un puesto de confianza, tiene que haber una norma. ¿Qué se empezó a hacer entonces? A crearse esa norma. Es una norma general, especial, ordinaria o perdón, profesional. De esa manera empezó a funcionar. Y entonces ante esta situación, pues viene la Corte y dice, bueno, y esto creó una expansión en determinado momento, porque entonces en el contrato se estaba definiendo ya que era un puesto de confianza. Luego vamos un poco más en un reglamento, vamos en pactos, vamos a definirlo en manuales de clasificación de puestos. ¿Por qué? Porque el criterio de la Corte me decía, a ver, para poder determinar un puesto de confianza, usted lo que necesita es una norma que diga que es un puesto de confianza. Entonces vengo, creo la norma. ¿Y qué pasaba con eso? Entonces, ¿quiénes eran puestos de confianza? Puesto de confianza era desde el gerente, el director, hasta el conserje, el auxiliar, el asistente, la secretaria, etcétera. Empezamos a definir, todos son puestos de confianza. ¿Cuál era la idea entonces de que entonces yo catalogue a todos puestos de confianza? Porque tenemos la idea normalmente, que ese es otro tema que vamos a ir adelante, puesto de confianza igual libre nombramiento y remoción, entonces yo puedo venir y despedirlo en cualquier momento. Ese era el criterio. Y así empezó a darse esta situación. Hasta que se da el giro en cuanto a esto. ¿Y qué es uno de los principales fundamentos que toma la Corte? El contrato realidad en base al principio de realidad. Dice, mediante este principio el contrato de trabajo es un contrato realidad que prescinde de las formas para hacer prevalecer lo que efectivamente sucede o sucedió. Y ahí podemos ya ver temas doctrinarios. Entonces la Corte dice, no. A ver, veamos
si en la realidad usted es o no un puesto de confianza. Sí, la norma lo puede decir, pero en la realidad usted lo es. ¿O será que solo se creó la norma para poder evadir cierta responsabilidad y entonces yo abro las puertas y digo, puedo despedir sin ningún problema porque no tengo que pedir ningún tipo de autorización en determinado momento, no tengo que seguir un procedimiento? Entonces, ojo con eso. Y yo lo resumo, yo sé que a los abogados no nos gustan mucho las matemáticas o no, pero yo lo hacía bajo esta, porque esta es la lógica, ahorita lo vamos a ver más adelante, pero cómo era que la Corte viene y lo define. Pero decía, a ver, entonces, tenemos el puesto, ok, el puesto dice director. La norma dice que el director es un puesto de confianza. Muy bien, ya tenemos el primer elemento, el puesto y la norma, concuerdan. Puesto más norma, muy bien. ¿Qué es lo que nos dice ahora la Corte? Porque ese era lo anterior. Si está el puesto y está la norma, automáticamente es un puesto de confianza. En esta ecuación, si ustedes lo quieren ver, la Corte agrega, sí, pero súmele las funciones. Entonces usted haga su análisis, puesto más norma más funciones. Si esto nos encaja, es un trabajador de confianza. Esto pues en un mundo donde dice, bueno, qué excelente. A ver, el patrono tiene muy bien catalogado cuáles son sus puestos de confianza, los tiene definidos, tiene la norma y efectivamente las funciones que realiza son de puestos de confianza. Pero ahora trasladémonos al otro plano. ¿Qué sucede cuando yo no tengo el puesto? Es decir, la nominación como director, como gerente, como secretario de área, independientemente de cómo se denominen los puestos. Pero tampoco está la norma, porque a veces hay normas generales o no existe. Pero sí tengo las funciones de un puesto de confianza. Lo contrario, en un primer elemento sí, está el puesto, está la norma y cumple las funciones. Más fácil de poderlo determinar. Pero ¿qué sucede cuando, a ver, yo no tengo el puesto porque no está catalogado o el nombre no dice director, el nombre no dice gerente, el nombre no dice coordinador, por ponerles algunos ejemplos? Tampoco existe una norma que lo diga, pero en la realidad mis funciones sí son de confianza, porque tengo dirección, porque tengo jerarquía, porque tengo mando. Ahí es donde ese elemento entra y el juego se complica. Vamos a verlo y entonces yo les decía, entonces tenemos que ver puesto más norma más las funciones de mando y jerarquía, hacer ese triple análisis. Bien, no, entonces ese es el paso. Recuerden entonces cuál era el antecedente, cuál fue el paso y ahora entonces tenemos sí esa categorización del puesto de confianza. Solo permítanme, acá yo les quería comentar de algo. No sé si le podemos dar en este caso, refrescarle a la presentación de Prezi, porque acá se nos fue un código que quiero comentarles un tema. Si nos salimos, no importa, solo refrescarla. Porque les quiero comentar un tema, lo indicamos al inicio y muchos nos preguntan cuando abordamos estos temas, ¿y cómo me entero yo de esos giros jurisprudenciales o de esos cambios? ¿Cómo es que los voy a determinar? ¿Cómo los voy a definir? Y entonces les quería enseñar pues, cuáles son las herramientas que pone a disposición la Corte de Constitucionalidad. Pues obviamente muchos dirán, sí, la Corte Constitucional tiene la página, yo no mucho estoy familiarizado con la página, pero van a ver que hay un apartado bastante interesante. Gracias, muy amable y acá. Muy bien, voy a avanzar nuevamente y quiero que veamos este tema. Ok, acá. Veamos, a ver si alguien puede hacer el ejercicio, si pueden escanear el código QR desde
Yo sé que tal vez hasta atrás no va a llegar, pero para los que están acá al frente, si le podemos dar presentar para que amplíe la pantalla, perdón. Ahí estamos. Y me van a decir, si les logra escanear el código, qué es lo que les activa. Muy bien, jurisprudencia, quiero verle, vamos a ver. Muy bien, excelente. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice un título, innovaciones jurisprudenciales. Vean, esta es una herramienta que pone a disposición la Corte de Constitucionalidad. Ustedes la pueden encontrar en la página de la Corte, se van al apartado jurisprudencia y normalmente algunos están familiarizados porque buscan en doctrinas, sentencias, autos o resoluciones de interés. Pero en la parte de arriba hay un pequeño icono que dice boletines y aparte dice innovaciones. Ustedes lo van a tener ahí, vean las innovaciones y lo interesante, el área, porque esto es del área específicamente de Gaceta y Jurisprudencia, marca, me voy a hacer a un lado, perdonen, tiene esta tarea y vean lo interesante de estas innovaciones jurisprudenciales que nos las marca por rama del derecho. Y está la rama civil, la rama penal, la rama tributaria, en ámbito constitucional, y por ahí van a encontrar la laboral. Entonces, para quienes se preguntan a veces, mire, pero ¿cómo sabemos nosotros acerca de estos giros o de estos cambios? Pues ahí está, normalmente se saca de forma mensual el boletín o dependiendo de las innovaciones que han existido. Les cuento esto, ¿por qué? Porque acá nos habíamos saltado, pero era para ver el tema de lo que estamos analizando hoy. Si ustedes se van a buscar en el apartado del área laboral, van a encontrar como una innovación, pues el giro que estamos hablando el día de hoy, que es el tema de la categorización del puesto de confianza. Igual al final, si no, les vamos a proveer este tema. Entonces, era lo que quería comentarles acá. Ahora sí, vamos avanzando y caemos entonces ahora sí, ¿cuál es el criterio actual de la Corte? Dijimos, ese salto donde la Corte había dicho, mire, si existe una norma que diga que es puesto de confianza, entonces es puesto de confianza. Yo le digo, la Corte va y sube un peldaño más. Y le dice, bueno, está bien que exista una norma, pero, a ver, usted tiene que tomar en cuenta, para poder establecer si existe un puesto de confianza, tome en cuenta lo que dicen las funciones que realiza en la realidad. Palabras más, palabras menos, acá está el extracto y se los explico. ¿Y derivado de qué surgió este giro? Fue un caso bastante concreto, rápidamente, pues se los comento, que ahí están los números de expedientes, es que el 1403 y 1448, un expediente acumulado, que fue el giro. Ese es el que encuentran en el boletín que les comenté hace algunos minutos. Pero ¿cuál fue el punto acá que se entró a discutir o se entró a analizar? Pues el tema que se entró a analizar, bien interesante, se plantean unas diligencias de reinstalación, derivado de ¿qué? De que había planteado un conflicto colectivo y en contra la trabajadora, en este caso, era una supervisora de hogares. Ese era el puesto, supervisor de hogares, era de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia. Y entonces, pues solicita su reinstalación, indicando pues de que no se había seguido el procedimiento, o sea, no se había pedido, perdón, en este caso, la autorización, porque estaban bajo las prevenciones de un conflicto, y por ello solicitaba diligencia de reinstalación. Pues obviamente la postura de la parte patronal era no, porque es un puesto de confianza, el supervisor de hogares es un puesto de confianza, y ahí entra esa discusión. En una primera instancia se declara con lugar, viene, se apela y la sala hace un análisis y revoca y dice, no, efectivamente era un puesto de confianza. Hace parte del análisis y como era un puesto de confianza, entonces no había necesidad que el patrono solicitara esa autorización y entonces no había problema. Se va a amparo, lo conoce la Corte Suprema y llega finalmente en apelación a la Corte de Constitucionalidad. ¿Y cuál es el análisis? Parte, toma el extracto de lo que dice la sala, pero vean lo interesante, la sala dentro de su fundamentación indica
lo que se está tomando en cuenta son las funciones que realiza en la realidad. Y las funciones que realiza en la realidad, ¿de dónde las extraje? Las extrajo del manual, así se denominaba, de organización. Y entonces dice, yo estoy analizando las funciones que en la realidad realiza y estoy viendo que sus funciones, ¿cuáles son? Toma esto en cuenta, pues la Corte y hace ese análisis y dice, pues bueno, a ver, la categorización habrá de considerarse teniendo en cuenta como elemento referencial fundante las funciones. Entonces, está bien, usted tiene la norma, excelente, la tiene en un contrato, lo incluye en un contrato, en alguna cláusula, lo incluye en un reglamento interior, o ya se va a nivel del pacto, o modifica sus perfiles. Créanme, hay casos en los que se modifican los perfiles para establecer que es un puesto de confianza. Y todavía dentro de la categorización, puesto de confianza, libre nombramiento y remoción. Veamos las funciones del perfil. Yo les digo, hay quienes muy bien asesorados, está bien, se modificó el perfil, se nominó al puesto como de dirección y las funciones enlistadas aparecen como que son de confianza. Pero viene la Corte y dice, sí, pero analice la realidad. Efectivamente está realizando esas funciones, porque si no está realizando las funciones que dice, ojo ahí. Entonces, bajo esto funciona la doctrina que emite la Corte. Era lo que les explicaba anteriormente, donde dice, mire pues, usted tiene que tener, sí está bien que tenga la ley ordinaria o en general o especial, o en una norma profesional llamada en un pacto colectivo, o en un reglamento. Esto siempre que se demuestre que los trabajadores realicen en el desempeño efectivo de sus labores las funciones listadas. Este es el primer aspecto. No basta con que tenga la norma. Aparte, acredite que efectivamente realiza las funciones que dice. Va un peldaño más, ya no nos quedamos con la norma, que era lo anterior. No importa, la norma dice que usted es puesto de confianza, es puesto de confianza. Ahora analice las funciones. Y para el otro aspecto dice, pero ¿qué pasa con aquellos trabajadores que no está bien definido cuál es el puesto, que no existe la norma, pero las funciones sí las realizan? Bueno, los trabajadores realizan en el desempeño efectivo de sus labores funciones que implican las categorías de confianza de representación del patrono, aunque el cargo nominal obrante en el contrato que vincula la prestación de sus servicios personales de orden laboral con el patrono sea de carácter general, es decir, no va a decir, mire, a usted lo voy a contratar bajo el puesto de gerente, no, usted está como asesor. Y cuando vemos, ¿y cuáles son sus funciones? Jerarquía, mando, dirección. Por ponerles algunos ejemplos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, así es como se da el giro. Algunos de los elementos, porque ahora cae el tema. Sí, muy bien, qué bonito que me diga qué tengo que yo tomar en cuenta para establecer el puesto de confianza. ¿Y qué es lo que ha avalado la Corte en algunos extractos? La categorización del empleado de confianza o con representación patronal se define, además de las previsiones legales, por las funciones específicas que en ejercicio del puesto se le atribuyen y asignan al trabajador, cualquiera que sea el cargo nominal. Ojo, ya la Corte dice, mire, no importa que usted al cargo nominal le ponga un nombre para tratar de apantallar que no es un puesto de confianza o que es un puesto de confianza. Funcionan las dos vías. Y otro tema es, dice, el trabajador de dirección y confianza es aquel que por su cargo y por las funciones que presta tiene una responsabilidad dentro de la estructura administrativa de la empresa en cuanto posee mando y jerarquía frente a los demás empleados. Algo claro y concreto. No es de que acá se dé la solución mágica y se le diga, bueno, pues como que si fuera matemática, A más B o 1 más 2, en este caso va a dar. No, cada caso hay que analizarlo de forma independiente. ¿Por qué? Porque sabemos que dentro de la administración pública, cómo regula cada institución sus puestos es bien diferente. Incluso, si muchos se van al tema de la ley de servicio civil, la ley de servicio civil nos establece pues 3 formas de ingreso. Servicio por oposición, sin oposición y exento, pero hay otras leyes de servicio civil de otras instituciones específicas que no lo regulan de esa forma.
Entonces no podemos tener una fórmula donde diga, mire, si usted logra, no, hay que estar entonces analizando el caso a caso, pero estos son unos elementos pues que se logran inferir. Entonces, acá está, pues esta fue, igual se las vamos a compartir, pero esta es la sentencia que hizo este giro, que dio ese salto, que dijo, a ver, no solo se quede con lo que dice la ley, sino analice las funciones en un resumen. Son los expedientes acumulados, igual lo vamos a compartir por materias, como lo indicaba el licenciado Mario, pero esta es la sentencia que les comentaba para pues quien deseara en este caso extraerla. Y ahora sí, paso a esta segunda parte, ya para poder finalizar, y que les decía son dos temas, que era la categorización del puesto de confianza y que esto conlleva un caso bastante concreto que tiene que ver con la determinación del puesto de confianza. Y es esto, el caso Pacto Colectivo del Ministerio de Salud, donde también hubo un giro jurisprudencial. No les voy a leer, no voy a abordar esto, pero solo lo vamos para que podamos entrar en contexto en este caso. Igual algunos aspectos de eso los van a explicar más adelante, pero me centro en el tema del puesto de confianza. Y pues aclaro, explico cuál era la doctrina anterior, esta era la doctrina anterior, y pues que establecía. A ver, bien curioso, el Pacto Colectivo del Ministerio de Salud en su artículo 38-39, pues establecía un tipo de estabilidad laboral. Y decía, a ver, bien interesante para que lo veamos, porque indicaba para los puestos por oposición o sin oposición, interesante, porque así lo dice el pacto, es necesario seguir un procedimiento. Y si no se sigue ese procedimiento, pues entonces el trabajador puede solicitar su ratificación, que ese es otro tema que podríamos entrar a hablar, pero no lo vamos a abordar, pero así lo denomina, entendiéndose su ratificación como su reinstalación. Bueno, entonces, ¿cuál era el criterio de la Corte? Entonces decía, mire, cuando venían, por ejemplo, los coordinadores, los directores del área de salud y se les finalizaba la relación laboral y entonces ellos alegaban, mire, es que de conformidad con el artículo 38 no se siguió ese procedimiento, entonces ahora yo solicito mi ratificación, entre paréntesis, su reinstalación. Y viene la Corte, ¿cuál era el criterio? Decía, efectivamente, no se le está siguiendo ese procedimiento. La propia norma dice que los puestos de oposición o sin oposición se les tiene que seguir el procedimiento. Entonces, ¿qué quiere decir? Usted no solicitó autorización, usted no le siguió el procedimiento, sígalo. Eso decía la Corte. Bueno, y así se daban los casos en este sentido. Acá está pues la transcripción de la norma, lo que les decía el artículo 38, dice, todos los trabajadores del Ministerio de Salud y Asistencia Social en el servicio por oposición o sin oposición gozan de estabilidad laboral en el empleo y en el cargo, por lo tanto solo pueden ser destituidos de sus puestos si incurrieran en causal justificada. Vean el tema ahí, y este punto era lo que daba a duda, en el servicio por oposición o sin oposición. Vean, está hablando del sin oposición, que a ver, ¿cuál es el servicio sin oposición? Dentro del ingreso al servicio civil. Pues todos sabemos, por oposición, pues a ver, yo sí cumplo ciertos procedimientos para poder optar al puesto. Sin oposición, sí, tengo que cumplir ciertos requerimientos, pero no hago todo ese trayecto. Y normalmente se considera que es un puesto de libre nombramiento y remoción. ¿Ok? Bueno, bajo esa lógica, pues entonces se decía, bueno, mire, el caso era de un director de área de salud que tiene varias aristas, es un caso bastante interesante, tiene varias aristas, pero lo que alegaba era, mire, yo planteo un juicio ordinario de reinstalación derivado de que el pacto dice que tengo derecho a una ratificación porque no se me siguió el procedimiento, en términos resumidos. Bueno, entonces la Corte en anteriores casos decía, no, en este caso sí se le
tiene que reinstalar porque él goza de esa estabilidad. El propio pacto establece en el artículo 38, cuál era el procedimiento que se debía seguir, el artículo 39, y no se le siguió. Entonces, reinstálelo. Ok. Bueno, ¿cuál fue el cambio acá? El giro jurisprudencial, lo explico, ya con esto voy cerrando, y dice, bueno, esta Corte estima pertinente señalar que la garantía de estabilidad reconocida en los artículos 38 y 39 de la ley profesional relacionada constituyen a las formas de ampliar los supuestos de procedencia típicos de reinstalación. Es otro tema que vamos a ver más adelante. Pero lo central es que se había hecho el análisis solo en base al artículo 38. Pero resulta que por ahí estaba, regreso, el artículo 3 del propio código. Si se dan cuenta, yo ahorita les estaba diciendo artículo 38, artículo 39, que habla sin oposición o por oposición. Pero resulta que dentro del propio pacto está el artículo 3, que dice, en todo caso se tendrá como representante del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social al ministro, los viceministros, directores generales, directores de áreas de salud, directores de establecimientos públicos de salud y gerentes de oficinas administrativas. Como que se había dejado un poquito, digo yo, en el olvido ese artículo, porque solo nos centrábamos en lo que dice el artículo 38. Con oposición o sin oposición, ella era director, bueno, si bien es cierto el director es sin oposición, y entonces se le aplica esa garantía de estabilidad de forma general. Artículo 43 de la Ley de Amparo, la Corte puede hacer un giro, sí lo puede hacer, viene y la Corte vuelve a hacer un reanálisis y dice, a ver, tenemos dos normas del mismo pacto, pero hay una norma que está enlistando, y ojo, es un pacto. ¿Cómo se hace la negociación del pacto? Y ahora vamos a entrar al tema de temas colectivos. Pero la negociación del pacto no se hace de forma unilateral. Como si podría decir alguien argumentar. A ver, en un contrato de trabajo, la condición, porque ya me están determinando cuáles son las pautas, y ahí se puede incluir que soy puesto de confianza, puede ser de forma unilateral, ok, pero en un pacto, donde hay una mesa de negociación, representantes de los trabajadores, independientemente de la forma de organización, en este caso, o si es a través de un convenio, pues estamos hablando de un pacto, en este caso, entonces hay un sindicato que vela por la defensa de los intereses de los trabajadores. Y el pacto dejó establecido en su artículo 3, enlistó categóricamente quiénes fueron trabajadores de confianza o de representación. Y derivado de ello, entonces, dice la Corte, a ver, el propio pacto lo enlistó, y entonces, ¿por qué nosotros estamos haciendo un análisis en el cual estamos diciendo de que tiene una estabilidad laboral absoluta? No, si el propio pacto lo está enlistando, y miremos cuáles son las funciones. Entonces terminan en una Corte, a ver, si se trata entonces de esos puestos que el propio pacto enlistó como de confianza, ya existe la norma, veamos entonces, ya existe el puesto, ya existe la norma, veamos entonces las funciones. Y vamos a ver las funciones. Y si las funciones establecen que efectivamente sí ejerce o desempeña atribuciones de jerarquía, de dirección, de poder, es un puesto de confianza. Todo resulta por un caso de un director del área de salud que alegaba, en este caso su reinstalación, bajo el amparo que el artículo 38, todos gozaban de esa estabilidad y que a él no se le había seguido el procedimiento. ¿Cuál es el análisis? Es interesante porque en este caso el análisis, parte de ese análisis se había hecho en el amparo en primera instancia en la Corte Suprema y lo termina validando la Corte de Constitucionalidad en apelación. Entonces, con esto finalizo y un último tema acá, que lo quería dejar acá, ya no logramos sacar, les iba a incrustar el código QR, pero como no me sé, solo con esto finalizo. Ojo, porque ya lo que vimos dice, la calificación de un trabajador como empleado de libre nombramiento y reducción
no implica que haya ostentado un cargo de confianza. Hay un par de sentencias ahí, igual estas van dentro del tema de lo que estábamos comentando, de que se les van a compartir por la tarde, la forma en cómo las pueden ustedes obtener, pero ojo acá con este tema. El hecho de que un trabajador esté catalogado como libre de nombramiento y remoción no implica que haya ostentado también un cargo de confianza. Normalmente tenemos esa idea. Cargo de confianza, libre de nombramiento y, puesto de libre, catalogado como de libre nombramiento y remoción es un puesto de confianza. No, se tiene que analizar por aparte. El tema de la confianza se tiene que analizar. Recordemos que el libre nombramiento y remoción, yo lo explico, le digo, es la forma en que yo ingreso y en la forma en que yo salgo. Lo que durante ese ingreso y esa salida yo realice, eso es distinto para efectos de poder hacer estos análisis. Así que les agradezco el tiempo y pues muy agradecido de estar el día de hoy acá con ustedes. Bien, estamos viendo en este momento si hubieron preguntas en relación al tema, agradeciendo a cada uno de ustedes y al licenciado Herbert Tebalán por el espacio ya en su ponencia, y a quienes se han sumado les agradecemos su participación, y a quienes están conectados. Este evento, es importante destacar, lo estamos transmitiendo a través de Facebook Live. Quienes deseen consultar posteriormente sobre las ponencias que se están realizando van a quedar colgadas para que las puedan verificar nuevamente si así desean consultarlas. Estamos verificando que si registraron algunas consultas en el desarrollo de la ponencia, y vamos a… Ok, perfecto. De una vez, acá con el Tebalán, pues se van a ir Gracias, desarrollando. muy amable. Ya que lo tenemos acá, vamos a ir viendo. Voy a ver algunos temas de acá porque, como sucedió en las anteriores, hay temas que se van a discutir. Entonces, para no adelantar en ese sentido. Muy bien, acá entre los comentarios estoy viendo algunos, por ejemplo, dice, estos son los de corte como fundamenta que está prohibido asignar arbitrariamente funciones, incluyendo de confianza, opuestas, o para eso hay algún procedimiento. A ver, uno de los puntos que toma la Corte de Constitucionalidad es, a ver, ¿qué fue lo que sucedió con el antecedente que teníamos de, a ver, si solo está expresado en la ley, pero antes de eso, ¿cómo había llegado la Corte a ese primer punto? Dijo, a ver, lo que pasa es de que no podemos dejar antojadizamente al patrono de que establezca quién es un puesto o no de confianza, o de que él lo esté definiendo de forma arbitraria. Entonces, por eso el primer punto fue, le dijo, bueno, mire, pues, está bien, usted establezcalo, pero déjelo establecido en una norma. Luego provocó lo que ya les comentaba en este aspecto de que, bueno, entonces empiezo a crear la norma. Yo lo comento a veces y le digo, entre los abogados están esos dichos famosos y a ver, echa la ley y echa la trampa en determinados casos, ¿verdad? Pero ese era uno de los puntos. Entonces, a ver, tenemos que cerrar esa brecha de que lo haga de forma arbitraria en ese sentido. Alguien más acá nos comenta, dice, el principio de primacía de la realidad existe para proteger la estabilidad y los derechos humanos laborales, no para justificar despidos arbitrarios. En una forma de comentario en este sentido. De ahí alguna otra, dice, la ley de servicio civil puede declarar a través del proceso legal correspondiente a la definición de puestos de confianza. Otra norma es arbitraria. Y voy unificando pues algunas, justificando la realidad para despedir discrecionalmente a los servidores públicos. Legalizar el despido es fortalecer el sistema de corrupción que nos comenta acá. Pues bueno, vamos a unificando estos temas y esto es lo interesante, que estos temas dan a mucho debate y estos temas van de la mano
queríamos con algo que vamos a tener por la tarde, donde ahí sí vamos a dejar abierto para poder generar esa discusión. Y que esto va muy de la mano cuando se hace el análisis de la simulación. Y entonces ahí pues ya nos van a explicar, ahí el doctor trae algunos puntos. ¿Qué genera esto? A ver, por ejemplo, solo para poder adentrarme y comentarles algunos aspectos que incluso también platicábamos con el licenciado Mario. A ver, ¿qué genera estos temas? Cuando estamos entrando a tocar normas, a tocar perfiles, ¿qué sucede? Estamos entrando a cambiar las formas de contratación. ¿Pero por qué se da esta situación? ¿Por qué? Porque a veces elegimos el camino más fácil. A ver, si yo tengo que hacerlo por la vía ley del servicio civil, tengo que hacer el procedimiento de creación de plaza y puesto, ¿cuánto me lleva eso? Puedo encontrar otras vías en determinado momento, ya sea para poder contratar o para poder quitar en determinadas situaciones. Entonces, son bastante los comentarios, igual si no quedamos abiertos acá en el tema del receso, yo les agradezco mucho y los dejo con el licenciado Freddy. Muy amables.